Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sueña con lo imposible. Tienes que creer que lo que se considera inalcanzable simplemente va a requerir más poder de Dios. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Primera lectura de la profecía del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacando de los lugares por donde se había dispersado. Un día de oscuros nubarrones yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor: buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Al Salmo 22 respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo. En su venida después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo,
El rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me alimentasteis, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 22 de noviembre del año del Señor, entramos al domingo 34, 34º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, o Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Este domingo último del año litúrgico, desde la instauración de la fiesta de Cristo Rey del Universo en el año de 1925 por el Papa Pío XI, en un contexto social religioso muy distinto al de hoy, nos introduce muy de lleno a una dimensión salvífica de la historia de la humanidad. Esta historia no es simplemente una producción, aunque sea de los mejores valores culturales, sino que los cristianos estamos llamados a dimensionar el mundo para que un día Cristo, quien ha dado su vida por todos, pueda presentarlo redimido, liberado de todo lo que hoy es oprobio e ignominia. Los cristianos confesamos que nosotros, la humanidad sola, no puede ser una historia hermosa y liberadora. Cristo es nuestra esperanza. La primera lectura es uno de los discursos proféticos más valorados del Antiguo Testamento, que se pronuncia en el momento del desastre del pueblo en el destierro de Babilonia. Es un oráculo de esperanza, porque el Dios de Israel ama entrañablemente a su pueblo, pero las cosas han de cambiar. El profeta Ezequiel presenta la alternativa a los dirigentes de su pueblo, a los reyes, sacerdotes y clase dominante. El Señor será un pastor de verdad, un pastor que buscará una y otra sus ovejas. Las cuida, las curará si es necesario. El Señor de Israel no es un rey sin corazón, como los que hasta ahora condujeron al pueblo, sino que sabe entregar su vida como verdadero pastor. Es verdad que hay pastores sin corazón. Para ser un buen pastor hay que dar la vida por sus ovejas. La segunda lectura nos habla de la clave de la vida escatológica, la resurrección de los muertos. Sabemos que Pablo afronta este problema en la comunidad de Corinto ante un grupo ideológico de iluminados que negaban la necesidad de la resurrección, quizá por influencias helenísticas del desprecio del cuerpo. Pero el apóstol distinguirá en este capítulo de una manera nítida: el cuerpo es templo del Espíritu Santo donde Él habita, y por ello la resurrección se da a través en cuanto la vivencia de la experiencia de ti, que eres imagen de Dios, que tu vida es obra de Dios y que lo que hay dentro de ti está la presencia de Dios a través de su Espíritu, que nos resucita, que nos redime. En la lectura de hoy, Pablo hace algunas precisiones comparativas entre Adán y Cristo, para poner de manifiesto que si ser descendientes de Adán implica necesariamente la muerte, y especialmente la muerte con negatividad, el creer en Cristo nos introduce en la dinámica de la vida verdadera, que la podríamos expresar así:
No hemos nacido para la muerte, sino para la vida. Dios en Cristo como primicia nos ha revelado que su creación es tan positiva que no caeremos nunca en la nada, aunque tengamos que pasar por la muerte. La hermana muerte que nos habla San Francisco, pues, nos lleva necesariamente a la vida que el Creador nos regala. La vida no termina con la muerte, es la puerta para la eternidad. En el Evangelio de hoy de Mateo, el que se conoce como el juicio de las naciones, está en conexión con la primera lectura en razón del papel de las ovejas y del futuro que les espera. Ahora que el pastor pasa a ser rey de las naciones, del universo entero, el Hijo del Hombre juzga con las leyes en su trono de gloria, pero en realidad es un elemento no decisivo, ya que el reinado de Dios, clave del mensaje de Jesús, no expresa monarquía ni sistema político determinado aún en lo parlamentario, sino un planteamiento ético universal. La bondad del corazón en toda la expresión de la palabra. La teología del evangelista trata de presentar una dimensión cósmica universal de la acción del Señor. Todo el mundo, toda la historia, pues, están bajo la acción salvadora y redentora del Señor. No es solamente Israel, el pueblo judío, o en nuestro caso los cristianos, como ya lo ha manifestado antes, somos únicamente los portadores de la salvación. No. Todos aquellos que busquen en su corazón hacer el bien a sus semejantes. El relato tiene una serie de acciones, símbolos que hacen pensar, derecha e izquierda, ovejas, cabras, hermanos, pequeños, benditos de mi Padre, dar de beber, conmigo lo hicisteis. Nos está hablando de las obras de misericordia. Así ha sido una interpretación de carácter filantrópico y de solidaridad que nos presume o abusa de elementos religiosos en muchos casos. Algunos se indignan porque esta sería una lectura que plantea o justifica un seguimiento de Jesús casi sin religión, o de cualquier hombre o mujer sin fe. Están llamados a la salvación simplemente por solidaridad con sus hermanos. En realidad el texto dice lo que dice y enseña, lo que algunos temen, y además está en Mateo, cuyo texto respira judaísmo por todos los poros. Es un texto sin duda que viene de Jesús, aunque la elaboración mateana no deja lugar a dudas, pero Mateo no ha podido ocultar la radicalidad contracultural con la que Jesús pudo expresarse en su momento. No negamos que es un texto difícil de interpretar, pero debemos mirar cómo el Señor expresa a través de sus palabras: hermanos míos pequeños. Son los seguidores de Jesús que sufren y son perseguidos, pero los hermanos de Jesús pequeños son todos los hombres y mujeres que sufren, y eso no significa que la religión salta por los aires, sino que la religión del reinado de Dios es universal, y en la que caben aquellos que sin pertenecer a una estructura religiosa confesional pueden hacer posible lo que el reino de Dios pretende. Hacer de este mundo un reinado de vida por la justicia y la paz. Pensar que eso es un reduccionismo de la religión verdadera es no haber entendido el mensaje evangélico de Jesús. El mensaje de Jesús seguirá siendo escandaloso siempre, y si nunca pudo ser encerrado de lleno en el judaísmo de la época, es porque en Jesús comienza algo radicalmente nuevo, desde su continuidad, discontinuidad con la religión de su pueblo y con el Dios de Israel. Por lo mismo tendríamos que ver aquí una afirmación rotunda, atrevida en cierta manera. Todos los hombres, sean creyentes o no, tienen que enfrentarse críticamente con el proyecto salvífico de Cristo. Y la pregunta podría ser: ¿qué criterios puede servir para los que no creen en Dios ni en Cristo? Pues el mismo criterio que para los cristianos y creyentes: el amor y la misericordia con los hermanos. Ese es el único criterio divino y evangélico de la salvación y de la felicidad futura. La caridad y la ayuda a los pobres, a los hambrientos, a los desheredados. El juicio divino no tiene unas leyes que beneficien a unos y perjudiquen a otros, como a veces se da en la escala mundial. Cristo es el Rey de la historia del universo, porque su justicia es la aspiración de todos los corazones en hacer el bien a los demás sin recibir recompensa alguna. Todo por amor de Dios
y el bien de toda la creación. En el atardecer de nuestras vidas, solo seremos juzgados en la caridad. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no seguir esa iniciativa de seguir el reino de Dios, de anunciar a Cristo a través de la ayuda a los necesitados, a los pobres, a aquellos que me necesitan. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor. Ven desde mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor. Ven desde mi pecho perpetua mansión. Avinushe Max Machín. Venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros y por nuestras familias. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.